todo eso lo pone la grabación para poder tener el video luego. Bien, vamos a comenzar, chicos. ¿Ya? Luego ya les estoy pasando los materiales, el video, lo de siempre. La clase de hoy no va a ser tan larga como la anterior. La anterior sí fue un poco más larga que la del día de hoy. Ya sabemos, normalmente las clases se demoran más según el tema, chicos, ¿no? No es según la clase, ¿no? Es según el tema. En esta ocasión nos toca hablar de un tema que es muy bonito, muy interesante, porque van a haber cosas que te voy a contar que seguramente no sabías, pero que vas a saber el día de hoy. La primavera democrática. Hemos estado hablando desde la semana pasada, atención todos, de que comenzó un periodo, luego de Leguía comienza un periodo llamado el tercer militarismo, ¿verdad? Otra vez los militares en el poder, otra vez golpes de Estado y otra vez la inestabilidad política que caracteriza mucho a nuestro país. O caracterizaba, pues, porque ya hace bastante tiempo no vemos eso en el Perú, pero bueno, caracterizaba mucho el hecho de que cada cierto tiempo los militares tomaran el poder. Bueno, primero vimos el caso de Sánchez Cerro, ya sabimos, ya supimos qué le pasó a nuestro amigo Sánchez Cerro. A ver, para recordar, ¿no? Para ver qué tanto han entendido la clase anterior. Bien, a ver, chicos. A ver, chicos, pregunta de la semana pasada, que se supone deben saber. ¿Por qué razón nuestro presidente Luis Miguel Sánchez Cerro solo llegó a gobernar 3 años? ¿Qué pasó? A ver, díganme. Porque lo mataron, los apristas. Lo mataron a balazo. Fue asesinado, ¿verdad? Apristas lo mataron. Bien, siguiente pregunta, a ver, para ir refrescando, siguiente pregunta para refrescar el tema anterior. Durante el tiempo de Sánchez Cerro se vivió una gran tensión o grandes problemas con cierto partido político. ¿Con qué partido era? El APRA. Con el APRA, ¿verdad? Con el APRA, ¿no? Y todo eso terminó derivando, pues, en una rebelión aprista, murieron apristas y finalmente termina el asesinato del presidente. Justamente antes de la muerte de Sánchez Cerro, Perú estaba a punto de entrar en estado de guerra. ¿Con qué país? Colombia. Colombia, muy bien. Bien, y también luego de la muerte de Sánchez Cerro, pues entra de manera totalmente inconstitucional, entra el presidente Óscar R. Benavides, que trata de poner paz, de calmar las aguas, pero saltándose las leyes, ¿no? Como vimos, el Congreso totalmente ilegalmente le entrega el poder y hasta por 6 años, ¿verdad? Pero termina el gobierno de Óscar R. Benavides más o menos en el año 1939 y este presidente convocará elecciones, ¿no? Donde otra vez vuelven los candidatos civiles, que no son militares, y a ese pequeño periodo de 8 años entre la salida de Benavides y la llegada, pues, de Manuel Odría, se le llama la primavera democrática. Ahorita, por ejemplo, ya llegamos a septiembre. Ustedes saben, chicos, que en septiembre se vive la estación de la primavera, ¿no? El 23 de septiembre, la primavera, y las maripositas volando, y los pajaritos cantando, y los árboles florecen. En el Perú nunca se ve eso. Normalmente el día 23 de septiembre está lloviendo y todo nublado. Pero hay gente que sigue creyendo que en Perú hay primavera. Pero la primavera en otros países del mundo significa refrescar, ¿no? Refrescar, rejuvenecer nuevamente todo lo anterior. ¿Y por qué este periodo se le llama primavera democrática? Porque entre tantos años de gobierno militar, ¿no? Tantos años, el que vuelvan por un breve momento otra vez candidatos democráticos, eso es algo que alivia un poco la situación, ¿no? Alivia un poco la situación, refresca un poco la política peruana, y a eso se le llama por eso la primavera democrática. En este tema de la primavera democrática, que vemos que no dura mucho, duró solo del año 1939 hasta 1948. En este proceso vamos a encontrar a 2 presidentes, Manuel Prado Ugarteche y José Luis Bustamante y Rivero. Bien, y vamos a ir analizándolos uno por uno. Primero vamos a hablar de Manuel Prado Ugarteche, luego hablaremos de José Luis Bustamante y Rivero. Igual vamos a conocerlos. Este es simplemente un pequeño cuadrito para resumir qué fue lo que hicieron. La verdad no es que hayan hecho obras tan destacadas, ya diversas coyunturas hicieron que no lo hagan. A ver, primero que nada, chicos, ¿quién es Manuel Prado Ugarteche? A ver, vamos a retroceder en el tiempo hasta el primer bimestre, cuando hablábamos de la guerra entre Perú y Chile, ¿verdad? La guerra de Perú contra Chile. Muy bien, y si regresamos a la guerra de Perú contra Chile, ustedes se acuerdan que en determinado momento de la guerra, cuando Miguel Grau, el Huáscar, que sufren ahí enfrentándose a los chilenos, nuestro presidente peruano, Mariano Ignacio Prado, juntó dinero y dijo que se iba a ir a Europa a comprar armas. ¿Se acuerdan que se llevó un montón de plata y dijo voy a comprar armas y barcos? Y nunca regresó. Ya.
Manuel Prado Ugarteche es el hijo de Mariano Ignacio Prado. O sea, imagínate, la historia ha condenado a Mariano Ignacio Prado por haberse ido y no regresar al Perú, que ya también yo también tengo mi propia opinión sobre eso, pero nos damos cuenta de que el peruano tiene tan poca memoria que su hijo termina siendo presidente, ¿no? Es increíble. Y no solo una vez, sino 2 veces. Entonces, ahora ya podemos entender por qué razón, por ejemplo, en la actualidad vemos un caso similar, ¿no? O sea, con todas las denuncias y que nuestro amigo Alberto Fujimori está preso, pero la gente vota por su hija, que es Keiko. O sea, es algo increíble, pero esto ya es recurrente. Siempre hay muchos que dicen que el peruano no tiene memoria. ¿Y por qué el peruano no tiene memoria? O sea, ¿por qué el peruano no recuerda? ¿Por qué no estudian historia? Por eso ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes están conociendo la historia, tienen que saber qué cosas pasaron para que no vuelvan a pasar, pues, chicos. Bien, Manuel Prado Ugarteche, hijo de Mariano Ignacio Prado, gobernará su primer gobierno entre 1939 hasta 1945, ¿ya? En el aspecto político, dice, él recibe el apoyo del gobierno de Benavides y también del Partido Comunista, ¿no? A nivel interno, realizó el censo de 1940, ¿no? Ya saben que el censo es un conteo de la población, ¿cuánta población hay? Se declara el Día de la Canción Criolla. A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir qué día se celebra el Día de la Canción Criolla? Es un día conocido, ¿eh? Es una fecha bien conocida. 31 de octubre. Ah, muy bien, el 31 de octubre, ¿no? Pero desgraciadamente ustedes ese 31 de octubre salen con su máscara a pedir caramelo por Halloween. No, la verdad, ni la máscara ni la necesitan, ¿ya? Pero no sé por qué. De celebrar la canción criolla, pero ni canciones criollas se habrán escuchado. No sé, pero de ahí los voy a dejar un par de canciones criollas que les escuchen y analicen, para que sepan qué son las canciones criollas, ¿no? Pues se declara el Día de la Canción Criolla. Y lo más importante, si en el tiempo de Sánchez Cerro estuvimos a punto de una guerra con Colombia que no se dio, ahora sí nos vamos a la guerra, pero nos vamos a la guerra contra Ecuador. Anota eso, por favor. Se desarrolló la guerra contra el Ecuador de 1941. Perú y Ecuador en guerra, ¿ya? Perú y Ecuador en guerra. Bien. Perú y Ecuador se van a la guerra en el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, los ecuatorianos estaban invadiendo nuestros territorios, porque como no había fronteras, no se habían cerrado las fronteras con Ecuador, los ecuatorianos estaban reclamando territorios peruanos para ellos, y finalmente, como no llegamos a ninguna vía diplomática, nos tuvimos que ir a las armas, ¿no? Se mandó al ejército a defender nuestros territorios y a expulsar a los ecuatorianos, ¿no? Todo esto se va a desarrollar, bueno, hay varias batallas importantes, pero la más importante de todas es la batalla de Zarumilla. Atención con el nombre que voy a mencionar, José Abelardo Quiñones. Bien, José Abelardo Quiñones es el héroe de la guerra contra el Ecuador, ¿ya? En este tiempo, chicos, ya existe la aviación, ya existe la Fuerza Aérea del Perú, ¿ya? Ya existe la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo siguiente, pues, ¿no? Que en realidad estamos expulsando a los ecuatorianos, ya esto estaba bien, el ejército peruano era superior al ejército ecuatoriano, capturamos la ciudad de Guayaquil con la armada peruana, o sea, la guerra estaba yendo muy bien, ¿ya? Pero para poder dar un golpe decisivo y hacer que los ecuatorianos se rindan, ya se necesitaba, pues, expulsarlos e invadir sus provincias del sur. El plan era avanzar hasta la ciudad de Quito, que es la capital de Ecuador, ¿no? Para forzar la rendición de Ecuador, ¿ya? Y se va a desarrollar la batalla de Zarumilla, ¿no? En la que tenía primero, el plan era que se use la aviación, o sea, los aviones peruanos tenían que avanzar, despejar el camino de enemigos para que las tropas de tierra puedan avanzar. Y ahí viene el gran problema, que los ecuatorianos habían previsto eso y habían instalado armas antiaéreas, o sea, armas que pasaba un avión, le disparaban y lo derribaban a los aviones, ¿ya? Entonces, la misión es destruir esas armas antiaéreas para permitir que pasen las tropas de tierra. Y en esa misión es donde el avión de nuestro amigo José Abelardo Quiñones, dice, fue alcanzado por las baterías antiaéreas, ¿no? Y a pesar de que el avión se está incendiando y él puede saltar, porque en ese tiempo ya existían los paracaídas. Chicos, atención, Perú fue el primer país de América en usar paracaídas en maniobras tácticas de guerra. ¿Ya? Y eso incluso por ahí han dicho, la verdad yo no tengo muy claro ese dato, pero las malas lenguas, siempre hay malas lenguas en la historia, las malas lenguas dicen que el propio Hitler felicitó al Perú
por haber usado los paracaídas, imagínate, ¿no? El propio Hitler terminó felicitando al Perú por esa maniobra, porque claro, fue una maniobra táctica importante, ¿no? Usar paracaídas en guerra, algo que en el mundo se había visto en otros países, pero en América no se había visto. Perú lo usa en la captura del Puerto Bolívar, ¿no? Bien, en conclusión, Abelardo Quiñones pudo haber saltado con su paracaídas, ¿ya? Pero él prefirió dirigir su avión en llamas hasta las baterías antiaéreas de los ecuatorianos y explotaron todos juntos, ¿no? Él termina sacrificando su vida, pero se cumple la misión, que era destruir esas armas ecuatorianas y las tropas pudieron avanzar, ¿no? Ya luego de terminada la guerra, se declara a José Abelardo Quiñones como héroe nacional, héroe de la patria, y tiene la misma importancia, bueno, un poco menor, pero una importancia similar a la de Miguel Grau. ¿Cómo se llama el mar peruano? El mar de Grau, ¿verdad? Es nuestro héroe máximo de la Marina. ¿Y cómo se llama el cielo peruano? El cielo de Quiñones, ¿no? Es nuestro héroe máximo de la aviación. Bien, entonces hay que recordar. Y si ustedes tienen bueno, no sé si tendrán hasta la actualidad, pero si por ahí alguno de ustedes, chicos, tiene un billete de 10 soles, bueno, yo no lo tengo, no he sacado dinero, no sé si el profesor Ricardo me puede ayudar para que lo puedan ver en la cámara, un billete de 10 soles y pueden ver la imagen que aparece en ese billete. Yo tengo. Ajá. A ver, ahí está Listo. su compañera, si Ese lo es pueden Abelardo mostrar a la Quiñones. cámara. Si lo Yo pueden tengo de mostrar en la 20. cámara, a ver, ¿quién nos puede mostrar en la cámara el famoso? Porque ahí aparece, ¿verdad? Miren su billete de 10 soles y ¿quién aparece en la parte de adelante? ¿De quién es ese rostro? ¿Qué dice la leyenda? ¿Qué dice abajito? ¿Cuál es el nombre de ese personaje? José Sí, Abelardo Quiñones, ¿verdad? Quiñones. Claro, Nuestro se héroe aéreo. le ha reconocido en los billetes, ¿no? En cada billete siempre suele aparecer un personaje y en el billete de 10 soles se inmortalizó la imagen de José Abelardo Quiñones, ¿no? En la actualidad, bueno, los billetes de 10 soles modernos tienen la cara de Quiñones por adelante y en atrás está Machu Picchu, ¿verdad? Si volteas está Machu Picchu a la espalda, ¿verdad? Del billete. Pero antiguamente, en mi época ya hablo de los años 90, el billete antiguo de 10 soles tenía a la espalda un avión de cabeza. No sé si llegaron a ver alguna vez el avión volteado. Sí, sí. En los billetes antiguos de 10 soles aparece el avión volteado. ¿Saben por qué, chicos, aparece el Yo avión no, volteado? profe. El avión volteado aparece, ¿por qué? Porque cuando aquí en esos tiempos, José Abelardo Quiñones, siendo muy joven, cuando hacía sus prácticas aéreas en la base aérea de la Fuerza Peruana, ¿ya? Él tenía la costumbre de hacer ese tipo de maniobras, o sea, de hacer un vuelo invertido, ¿no? Volar así de cabeza. Y por eso es que se le tomó una fotografía y eso se inmortalizó, ¿no? El famoso vuelo invertido de Quiñones. Y hoy día ustedes van a buscar en internet un poquito más de esa imagen en la tarea. Me van a escribir la biografía de Quiñones, cómo fue su vida, dónde estudió, su muerte, ¿no? Cuándo se le declara héroe. Y aparte de la imagen de Quiñones, me van a agregar también esa imagen, el famoso vuelo Profe. invertido. Dime. ¿Va a mandar tarea? Ya la mandé, ya. A su madre. Ya la envié. Otra cosa es que ustedes tienen que enviarle al profesor Ricardo, que algunos todavía me siguen enviando a mí, no sé por qué, pero bueno, tienen que ¿Por qué enviar al te profesor ríes? Ricardo, ya saben, ¿ya? A ver, bueno, entonces esa es la anécdota. Chicos, algo bien increíble, quiero que les diga, algo bien increíble es que la guerra contra Ecuador sí la ganamos. Mira, Perú que siempre pierde las guerras, pero con Ecuador siempre hemos tenido muy buen pie y le ganamos la guerra al Ecuador, ¿ya? Ajá, ahí está, por ejemplo, Sofía nos está compartiendo, ahí nos está enseñando Naiden la imagen de la historia de Quiñones, ahí se puede apreciar el billete de 10 soles donde está su imagen, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo es que se reconoció la figura de Quiñones González, ¿no? Por eso este libro me lo compró mi mamá y acá dice por qué el antiguo billete de 10 soles salía en un avión invertido. Ajá, ahí está la historia, ¿ven? Es lo que les estoy contando ahorita, la explicación, ¿no? Del famoso vuelo invertido. Bien, chicos, aparte de la guerra contra el Ecuador, quiero terminar para pasar al siguiente presidente. Escúcheme, por favor, atención aquí, atención. Cuando Perú está ganando la guerra, prácticamente Perú invadió toda la provincia del sur, la provincia del Oro ecuatoriana había sido tomada por los peruanos, y prácticamente la guerra ya se veía que Perú la había ganado de manera categórica cuando intervienen otros países. Se metió Brasil, se metió Argentina, se metió Chile. Mira, oye, los chilenos sí se pasaron como se dice criollamente, de carepalos, ¿no? ¿Sabes qué dice Chile? Que por qué Perú está invadiendo otro país. Hay que ser bien cínico, ¿no? Siendo chileno para decir eso, ¿no? Pero bueno, lo dicen, no tiene sangre en la cara los chilenos, ¿no? Conclusión,
se metieron los árbitros, se metió Estados Unidos y finalmente se puso fin a la guerra, ¿no? La guerra la ganó Perú, obviamente. Perú pudo haber impuesto condiciones a Ecuador, que nos entreguen territorios, finalmente eso no se hizo. Y se firma un tratado de paz llamado el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado en 1942. En esos tiempos, chicos, la capital de Brasil era Río de Janeiro, en la actualidad es Brasilia, pero en esos tiempos su capital todavía era Río de Janeiro. ¿Ya? Se firma el Tratado de Paz en el cual se acuerda que Perú y Ecuador tienen que cerrar su frontera, ¿no? Cerrar su frontera colocando hitos, ¿no? Para que ya no ocurran estos problemas de límites. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que originalmente sí se cumplió esa norma y Perú y Ecuador empezaron a colocar los hitos de la frontera para cerrar la frontera entre ambos países, pero llega un punto en el que no se cierra la frontera. Hay un pedazo que queda que no se termina de cerrar la frontera, porque los ecuatorianos no quisieron terminarla, dijeron que estaban en desacuerdo, y como hay un pequeño espacio que no se cerró la frontera, ya te imaginarás que en el futuro otra vez habría guerra con el Ecuador. Ya, eso sería para el año de 1991, 92, 93, que se da la guerra del Cenepa. Ya, que eso ya lo vamos a hablar cerca a fin de año, cuando estemos por terminar, vamos a hablar de la última guerra contra el Ecuador que hemos tenido. ¿Ya? Ahora, en el mundo, ¿qué se está viviendo? Entre 1939 y 1945, en el mundo se está viviendo la Segunda Guerra Mundial, chicos. Comenzó la Segunda Guerra Mundial en el mundo, ¿no? La cuarentena. Ya Hitler declaró la guerra, ¿ya? Junto con las potencias del eje, ¿no? Contra los aliados, y empieza una guerra terrible allá en Europa. Algo que te quiero comentar, para que te rías un poco, ¿ya? Para que te rías un poco de cómo son nuestros políticos de ridículos, es que en medio de esta guerra y donde tuvieron gran participación los submarinos alemanes, sabemos que Alemania era una potencia mundial en esos años, ¿ya? Un barco peruano, sería interesante investigar un poquito sobre la historia de este barquito. Un barquito peruano, no era militar, un barco peruano, fue confundido, aparentemente confundido con un barco aliado y fue hundido. Este barco se llamaba el barco Lorton. ¿Ya? Conclusión, a raíz de que los alemanes hundieron un barco peruano, al gobierno del Perú no se le ocurrió mejor idea que romper relaciones con Alemania y declararle la guerra. Yo me pregunto hasta el día de hoy, ¿de qué manera pensábamos ir a enfrentar a Alemania en una guerra, en la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Con caballitos de Totori vamos a ir a enfrentarlo seguramente, ¿no? ¿Cómo se le ocurre al presidente? Bueno, menos mal, chicos, dicen que Hitler nunca se enteró de la declaratoria. Lo más seguro es que Hitler ni siquiera hubiera sabido en sí quién era el Perú, ¿no? Acá en esos años Europa ni conocían, que muchos no conocían al Perú, pero hubiera sido algo para reírse, ¿no? Perú declarándole la guerra a Alemania, ¿no? Finalmente no pasó nada, pero es una anécdota, ¿no? No hagan eso, chicos, por favor, ya no hagan ese tipo de cosas que nos hacen quedar mal, más bien, ¿no? Ahora, algo que sí te tengo que contar, y es la historia real, es de que el Perú fue aliado de Estados Unidos. No mandamos soldados, o sea, no hubo soldados peruanos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otros países como Brasil, Colombia, sí mandaron soldados a pelear a la Segunda Guerra Mundial apoyando a los aliados contra los nazis, ¿ya? Pero Perú no mandó, ¿no? Perú simplemente apoyó a Estados Unidos y a los aliados mandando provisiones, mandando comida, mandando minerales, pero no mandamos tropas. Y aparte de las tropas, ¿para qué, chicos? Si ya desde América en América ustedes saben que en Estados Unidos se estaba desarrollando un proyecto para ganar esa guerra, ¿no? ¿Cuál, profe? ¿La Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica? No, no es la bomba atómica. El proyecto del super soldado. No, ya sabemos eso, ¿no? Pero finalmente el proyecto se canceló y solo tuvimos a uno que fue el Capitán América. ¿Quién ha visto al Capitán América peleando en la Segunda Guerra Mundial? Excelente, los chicos me entienden. Pues, ¿sí o no? Si no, tienes que volver a ver la película de Capitán. Tarea para vida ver la película de Capitán América matando a los nazis, ¿ya? Yo la vi completa. Es una broma, ¿ya? Pero aquí en el Perú sí, la actitud triste que tuvimos como peruanos, eso es condenable, es de que empezamos a perseguir alemanes. ¿Qué culpa tenían los alemanes que vivían en el Perú de lo que estaba haciendo Hitler allá en Alemania? No tenía ningún sentido. Igual empezamos a perseguir japoneses que vivían tranquilos acá con sus negocios, se les quemó los negocios, se les robó sus productos, y muchos alemanes, italianos y japoneses fueron capturados, expulsados del Perú, y otros fueron encerrados en un campo de concentración. Tanto que nos hemos quejado de que los alemanes torturaban a los judíos en los campos de concentración, y en Perú había uno. En la zona de Huachipa, donde no sé si alguna vez habrás ido al zoológico de Huachipa, ya por ese lugar había un campo de concentración y se encerraban personas.
se encerraron a muchos alemanes. Por ejemplo, el arqueólogo alemán Max Zule estaba estudiando las culturas peruanas acá y de un momento a otro lo capturaron y lo llevaron ahí. ¿Qué culpa tiene? Estaba estudiando las culturas, no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo Hitler. Y eso es algo que está mal, pues, chicos. No, eso es algo que quizás no sé si en los colegios nacionales contarán esa historia que nos hace quedar mal, pero es la realidad. Eso pasó y no debe hacerse eso. Pues que, o sea, hay que ser consecuentes, ¿no? Está bien romper relaciones con esos países, pero al extremo de ir a perseguir a la gente que vivía aquí, eso ya es algo totalmente radical. Luego fueron liberados, pero nos hace quedar mal, ¿no? Nos hace como país, nos hizo quedar mal el haber hecho eso, ¿no? El trato a los extranjeros que vivían en el país. A nivel económico, aumentaron las exportaciones y actividades industriales producto de la guerra, ¿no? La guerra hizo que en el Perú se exporten más cosas, ¿ya? Y por último, pues, se crean algunas empresas como la empresa Corpa, como Zipa, que son empresas importantes, ¿no? En el área de la aviación. Se da el censo en 1940, se dio un terremoto también, y otra vez se volvió a incendiar la Biblioteca Nacional, ¿no? La Biblioteca Nacional se para incendiando a cada rato, ¿no? Todas esas obras ocurrieron durante el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Termina el gobierno de Manuel Prado Ugarteche justo en el año que acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y comenzará el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, ¿ya? Este presidente era un abogado, ¿ya? Él era un abogado, él fue el que apoyó la candidatura de Sánchez Cerro, arequipeño también, ¿ya? Originalmente contó con el apoyo del APRA, pero chicos, tengan en cuenta esto y acuérdate siempre, el APRA es un partido político que no se casa con nadie. El objetivo del APRA es gobernar, ¿ya? El APRA puede apoyar a un presidente, pero finalmente esa relación se va a romper siempre porque el APRA tiene la intención siempre de controlar el poder, ¿no? Por más que apoye a un presidente, ¿no? Empezamos una guerra aquí porque el Congreso está controlado por el APRA y el Congreso pues se le termina enfrentando a Bustamante y Rivero, ¿no? Y los apristas están descontrolados, asesinan a Francisco Graña y Montero, el director del diario La Prensa, imagínate. El APRA es perseguido, puesto fuera de la ley, ¿no? Bustamante y Rivero tiene un gobierno muy caótico. Fue un buen presidente, pero el problema es que no se le dejó gobernar. Tristemente, no se le dejó gobernar, y otro que este presidente tampoco no tuvo el carácter para tomar la decisión en su momento, ¿no? De cómo enfrentar esta crisis política, y eso le termina costando más caro, ¿no? La única obra, acuérdate, la única obra que logra hacer Bustamante y Rivero es esta: sustentar la tesis de la soberanía de las 200 millas marítimas, en 1947. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, había decretado que los países tengan acceso al mar. Si, pues, digamos, tu país tiene salida al mar, ya, pero tú vas a tener soberanía, o sea, va a ser tu mar hasta determinada distancia, ¿no? La ONU había propuesto que sean solo 12 millas, ¿no? Unos 5 kilómetros, 6 kilómetros. Esa era la soberanía del mar para tu país, y el resto de aguas, el resto de mar, era para las grandes potencias, aguas internacionales. Pero nuestro presidente peruano Bustamante y Rivero se negó a eso, y él va a sustentar una tesis en la que dice que Perú no tiene soberanía sobre 12 millas, sino sobre 200, ¿no? Se sustenta la tesis de las 200 millas y ganamos eso, y Perú declara su soberanía sobre una extensión de 200 millas marítimas. Bien, bien por Bustamante por haber defendido nuestro mar, pero ¿saben cuál fue el error? Está muy bien sustentar la tesis. El error: que Bustamante y Rivero invitó a 2 países a unirse a este reclamo. Uno fue Ecuador. Ya, bueno, Ecuador pasa, ¿no? Ya, Ecuador, únete también. ¿Saben a qué otro país invitó de buena gente Bustamante? A Chile, ¿no? En la declaratoria de Santiago, estos 3 países, Chile, Perú y Ecuador, sustentan la soberanía sobre las 200 millas marítimas. Que en ese momento estaba bien, ya, bueno, Perú le tendió la mano a Chile, no sé por qué, yo no lo hubiera hecho, pero Perú le tendió la mano a Chile. Chicos, hace unos años atrás, en el 2014, ¿qué pasó? Que Chile y Perú estaban en juicio en la Corte de La Haya por el mar. ¿Y saben qué pasó? Que Chile se agarró de esa declaratoria que firmaron con el presidente peruano para quitarnos un poco del mar que nos correspondía. ¿Se dan cuenta de lo que resulta en darle la mano a Chile? ¿No? Finalmente ellos terminan utilizando ese tratado que firmaron para no ganar el juicio, pero sí recibir algo de mar que en realidad era de nosotros, ¿no? Pero finalmente lo terminan recibiendo ellos.
¿ya? Empiezan a bajar las exportaciones, hay un control de precios, hay mucho desempleo, y toda esta crisis termina provocando, pues, finalmente la caída de Bustamante y Rivero, ¿ya? Bustamante y Rivero ya había perdido legitimidad, el Congreso le dio la espalda, los aristócratas le dieron la espalda y Bustamante y Rivero se quedó solo. Lo único que faltaba era que venga alguien a darle golpe de Estado, ¿no? Y esa persona será Manuel Odría. Vamos a repasar entonces lo que hemos aprendido el día de hoy de estos dos gobiernos. Muy bien, vamos a repasar esto. Gobiernos de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Se crean los departamentos de Tumbes y Pasco. Acuérdate, Tumbes y Pasco, departamentos creados en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Se realiza el primer censo moderno, censo de 1940, para saber cuántos habitantes hay en el Perú. Se dio una alianza entre Perú y Estados Unidos, ¿no? Se toleró al Partido Comunista y al APRA, ¿ya? En el mundo se vive la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que Perú apoyó a los aliados, al bando de Estados Unidos. No mandamos soldados, pero sí mandamos alimentos, minerales, provisiones, ¿ya? ¿Qué se hizo en el Perú? Ya sabemos, se persiguió mucho a los alemanes, a los extranjeros, ¿no? Simplemente por ser de ese país, ¿no? No había razón. Se da la Ley Orgánica de Educación, se incendió la Biblioteca Nacional, ¿no? Y ahí el encargado de reconstrucción fue Jorge Basadre, ¿no? En el aspecto internacional nos fuimos a la guerra, ¿no? Porque los ecuatorianos reclamaban que Perú le entregue Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Y usaban un tratado que no existía, que ellos decían que era el Tratado Pedemonte Mosquera, un tratado falso, pero ellos decían eso, empezaron a invadir el Perú y Perú se fue a las armas para defenderlo y ganamos esta guerra, aunque no le reclamamos ningún territorio. Héroe de la guerra, José Abelardo Quiñones en la batalla de Zarumilla, ¿no? Que se inmola con su avión para permitir el paso de las tropas terrestres. ¿Cómo termina la guerra de Perú y Ecuador? Con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, ¿no? Ya sabemos que en ese tiempo Brasil era árbitro de esta guerra y Río de Janeiro era su capital, ¿ya? Se dieron tratados entre el presidente peruano y los estadounidenses, ¿no? Siempre el presidente peruano muy aliado de Estados Unidos. Se instala una base norteamericana en Talar, en Piura, ¿no? Los estadounidenses instalando una base militar en el Perú, ¿no? Ahí ven cómo el Perú era aliado de Estados Unidos. Bustamante y Rivero, ¿no? Llega al poder por la alianza del Frente Democrático Nacional. Aquí lo vemos a Bustamante y Rivero, ¿no? Es el presidente. El poder legislativo estaba controlado por el APRA, ¿no? Por un lado el presidente y por otro lado los apristas. Y esa relación era muy tensa y se termina rompiendo, ¿no? Los apristas, ya les dije, comienzan una serie de ataques. El más sonado fue asesinar a Francisco Graña Garland, el director del diario La Prensa, ¿no? El director fue asesinado por turbas apristas. El APRA es puesto fuera de la ley. ¿Qué hizo Bustamante y Rivero? Sustentó la tesis de las 200 millas marítimas, ¿no? Aquí está la tesis de las 200 millas marítimas. Se crea la empresa petrolera fiscal, ¿ya? Y también se da la ley del yanaconaje. Recuerden, chicos, a ver, retrocedamos en el tiempo hasta la República Aristocrática. Y nosotros veíamos que habían 4 formas de trabajo. ¿Se acuerdan de las 4 formas de trabajo? El enganche, el yanaconaje, las correrías y la habilitación. ¿Ya? Recordemos esas formas de trabajo. ¿Se acuerdan qué era el yanaconaje? ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir qué era el yanaconaje? ¿Cómo era esa forma de trabajo? Perseguían a los Perseguir a la nativos. gente y... No, eso no es. Perseguir a los nativos no es. Esas son las correrías. Una parte de su Ajá, ahí está, ahí está. para que trabajen con ellos para siempre. Muy bien. Es ¿Cómo entregarle a los los indios tierras a cambio de que te trabajen de manera gratuita permanentemente. Eso es la ley, eso es el yanaconaje. Bustamante y Rivero es un presidente que está en contra de esas prácticas, ¿no? Porque dice que eso es una explotación de los indios, que es la verdad, y Bustamante y Rivero da la ley del yanaconaje para que se terminen estas prácticas abusivas de los hacendados, y eso lo determina. Miren, por un lado, Bustamante ya tiene de enemigo al APRA, imagínate, tiene de enemigo al APRA, y con esta ley, ¿a quién crees que se gana de enemigo? A los hacendados, a los aristócratas. Entonces Bustamante termina quedando entre dos fuegos, porque nadie le da apoyo, ni los aristócratas lo respaldan por esta ley que ha sacado, que los perjudica a ellos, y el APRA peor, que el APRA está moviendo a las masas para que terminen sacándolo del poder, ¿no? Hay un enfrentamiento entre el presidente, poder ejecutivo, contra el legislativo, que está controlado por el APRA, y todo esto desemboca en una crisis y una revolución otra vez en Arequipa, la revolución restauradora. ¿Quién dirige este golpe de Estado contra Bustamante? El general Manuel Odría. Había sido ministro de Bustamante y Rivero y ahora él mismo le da el golpe de Estado.
y comienza otra etapa militar, ya que es la continuación del tercer militarismo. Por eso les dije, la primavera democrática es un pequeño periodo de democracia, pero los militares siguen en el poder. Manuel Odría, ¿no? Que da el golpe de Estado, expulsan del Perú a Bustamante y Rivero y comienza un periodo en la historia peruana llamado el Ochenio de Odría. ¿Ya? Que lo vamos a ver la próxima semana, que fue el famoso Ochenio de Odría. Ya llegamos, chicos, a los años 50, ¿no? Estamos a 50 años ya de terminar con con la historia peruana como lo conocemos. Ya vamos a llegar a la época actual, ¿no? Estamos avanzando bien en la medida que se dé posible. Muy bien, chicos. Entonces, yo sé que hemos aprendido mucho el día de hoy. Ahora me tienen que demostrar cuánto han aprendido. Ya me tienen que demostrar cuánto han aprendido. Chicos, el chat está deshabilitado. El chat está deshabilitado. Ya saben, por estos problemas que han habido. Por lo tanto, lo que yo quiero que hagan ahorita es simplemente levanten la manito de Zoom. Levanten la manito de Zoom los que tienen su audio listo para comenzar con las preguntas. ¿Ya? Levanten su audio, su manito. Ajá, muy bien. Ahí está mandando Jimena, Matías, Ayelén, Andrea, ya. Linda. A ver, vamos a comenzar con las preguntas, chicos. A ver, voy a empezar con Jimena. Jimena Corvo. A ver, Jimena. Profesor, Jimena, te voy a hacer una pregunta. En el año de 1941, Perú se enfrenta en una guerra ¿contra qué país? Ecuador. Contra el Ecuador. Muy bien, Jimena, gracias. Siguiente pregunta, Linda. La escucho, profesor. Linda, ¿quién es el peruano héroe que se sacrificó en esta guerra contra el Ecuador, ¿no? El que lo recordamos siempre en los billetes de José 10. Abelardo Quiñones. Muy bien, Linda, gracias. Entonces ya tenemos muy bien. Así me gusta, chicos. Jimena. A ver, luego tenemos a Linda. Muy bien, Linda también. Gracias. Luego sigue Valerie Fernanda. A ver, Valerie, ¿me escuchas? Sí, Muy bien, Valerie, te tengo que hacer una pregunta. A ver, ya sabemos que la guerra entre Perú y Ecuador no llegó a mayores porque hubo países como Brasil, Estados Unidos que intervinieron. ¿En qué ciudad se firmó el Tratado de Paz entre Perú y Ecuador? ¿Para qué puso el fin a Río esta de guerra? Janeiro. En Río de Janeiro, ¿no? Muy bien, Valeria. En Río de Janeiro, que en ese tiempo era la capital de Brasil, ¿no? En la actualidad ya lo han cambiado. Muy bien, Valeria, gracias. Profesor, Dime, Linda. participaciones también deben ir en el video porque siguen grabando. No, sí, no se preocupen. Vale, igual para que recuerden un poquito, ¿no? A ver, chicos. A ver, otra pregunta. Ahora voy a preguntarle a Jessy González. A ver, Jessy, continúo contigo. ¿Activa tu audio, Jessy? Sí. A ver, Jessy, ¿qué se estaba viviendo en el mundo en el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche? ¿Qué se estaba desarrollando a nivel mundial? ¿Qué acontecimientos se estaba viviendo en el mundo? A ver, Jeremy, Alessandro. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, muy bien. Claro, ¿no? En el mundo se está viviendo la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Pregunta para Keila Sayumi. A ver, Keila, activa tu audio. ¿Escuchas, hija? Sí. Muy bien, Keila, te voy a hacer una pregunta. En la Segunda Guerra Mundial, el Perú, ¿a qué país apoyó en la Segunda Guerra Mundial? ¿A qué país termina apoyando el Perú? ¿Ecuador? No, Segunda Guerra Mundial. El Perú fue aliado de qué país? A ver, Andrea Pauca. Estados Unidos. De Estados Unidos, muy bien. El Perú fue aliado de Estados Unidos, aunque no mandamos tropas, pero sí mandamos apoyo. Pregunta para Naidelin. Profesor, Naidelin, en el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, que no logró hacer muchas obras, ya sabemos por qué, pero él hace algo importante. Él va a sustentar una tesis. ¿Qué tesis sustenta este presidente? presidente, profesor, no lo escucho bien. Te digo que en el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, el Perú sustenta una tesis. ¿De qué tesis se trataba? ¿Qué sustentamos? ¿Cuál fue nuestra posición? Es lo último que hemos hablado. El Perú sustenta una tesis sobre soberanía, ¿no? ¿La soberanía de qué? ¿Qué reclamaba el Perú? Tiene que ver con el mar, ya hemos estado hablando del mar, ¿ya?
A ver, ¿alguien me puede decir esa respuesta? ¿Qué Las fue? 200 millas del mar Ajá, peruano. muy bien, la tesis de las 200 millas marítimas, ¿no? El Perú reclama soberanía sobre 200 millas marítimas, muy bien. A ver, César de la Cruz. César. César, ¿me escuchas? No le escuchas, César. Ya. Profesor, Ajá, ahora sí, muy bien, César, ahora sí te escucho. A ver, César, ¿qué te puedo preguntar? César, dime, ¿cómo termina el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero? Ya sabemos que se le da un golpe de Estado, ¿no? ¿Quién fue el personaje que le termina dando este golpe de Estado? Lo hablamos justo acá, hace un momento lo acabamos de hablar. Un militar termina sacando del poder a el presidente José Luis Bustamante y Rivero. ¿Quién fue este personaje? Del que vamos a hablar la próxima clase, por cierto. A ver, ¿alguien recuerda? ¿Personaje que logró sacarle el poder a Bustamante y Rivero? Riberto Quiñones. Manuel. Ajá, ahí está. ¿Manuel qué? Manuel Odría. Manuel Odría, muy bien. Odría. Ajá, así es. Manuel Odría, que termina dándole el golpe de Estado al presidente Bustamante y Rivero. Bien, chicos, entonces vamos a terminar por el día de hoy aquí. Ya sabemos, la próxima clase tenemos algunas preguntas que hacer. A ver, antes de terminar con la clase, voy a revisar un poquito. A ver, la semana pasada yo les había dejado una tarea. Quiero saber qué tanto han aprendido de esa tarea, ¿ya? Ok. A ver, sexto de primaria, ¿no? A ver, la clase pasada fue el tercer militarismo. A ver, chicos, díganme por favor, ¿qué puntos propuso la misión Kemmerer para recuperar la economía peruana? ¿No? Yo sé que ustedes han hecho la tarea, la han enviado al profesor Ricardo. Ahora quiero que me digan qué han aprendido de la tarea. ¿Qué puntos propuso la misión Kemmerer? Esa fue la primera pregunta. ¿Qué han aprendido? ¿Qué recuerdan de lo que han hecho la tarea? Propuso uno del Banco Central. Ya, propuso la creación del Banco Central. Muy bien, Valerie. ¿Qué más? Aparte de la creación del Banco Central. ¿El ferrocarriles? Ferrocarriles. Ya, construcción de ferrocarriles. ¿Qué otra cosa más propuso la misión Kemmerer? A ver, primera pregunta de su tarea, chicos. A partir de ahora vamos a hacer eso, ¿ah? Voy a hacer preguntas así, a dedo, voy a nombrar que me contesten preguntas de la tarea. Un informe sobre el crédito público. Ya, muy bien. El tema del presupuesto público también muy bien. Eso es un muy buen aporte, ¿no? Que se haga un presupuesto público. Bien. De reforma monetaria. Ajá, muy bien. Excelente. Un informe sobre la política tributaria del Perú. Muy bien. Ya, también, ¿no? Que se Crear haga la ley general de los bancos. Ya, excelente también. A ver, Ley de aduanas. Ley de aduanas. la ley de aduanas. Proyecto de ley de impuestos sobre la renta. Bien, a ver, pregunta 2. Ley orgánica de presupuesto. A ver, pregunta 2. ¿Cómo fue el asesinato de Sánchez Cerro? Eso era para que lo repasen, ¿no? ¿Cómo Es murió ese de, presidente? ¿cómo se ¿Dónde llama? ocurrió? Justo en el campo. Mataron. Justo ¿En yendo dónde en- estaba? ¿En qué lugar? En el hipódromo de Santa Beatriz, en la el actualidad. hipódromo de Campo Santa Norte. Beatriz, ¿verdad? 1933 en Muy Lima. bien. ¿A quién se acusó como asesino? ¿Quién fue señalado como el asesino del presidente? Abelardo Mendoza Leiva. Abelardo Mendoza Leiva, ¿no? Sí. Un aprista. Me Muy quitó la bien, palabra chicos, de ¿no? nuevo. Y, a ver, participación peruana en la Segunda Guerra Mundial. A ver, ¿qué han encontrado? Participación peruana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pueden, a ver, denme algún dato interesante? ¿Qué han Las podido mujeres encontrar? ahora sí La pueden enigmática El Perú antes de eso permaneció neutral. votan. Las Y mujeres no votan. fue sino hasta 6 semanas después del ataque de Pearl Harbor. Ajá, eso es un dato muy interesante, Naidelin. La participación peruana ocurre después del ataque a Pearl Harbor, o sea, eso es al final de la guerra ya. No es antes, ¿no? Que ya cerca al final de la guerra. Es algo muy interesante de recordar. Muy bien, chicos, gracias. Entonces, así, ya saben, el día de hoy ahorita voy a corregir porque en la tarea del día de hoy otra vez aparece esa pregunta. Voy a cambiarla por otra más, ¿no? Hoy día me tienen que investigar, por ejemplo, sobre la guerra contra el Perú y Ecuador, la batalla de Zarumilla,
la biografía de José Abelardo Quiñones. La próxima semana vamos a estar hablando de eso. ¿Ok? A repasar las tareas, por favor, chicos. La Cuídense todos y guerra nos vemos contra mañana. Perú y Ecuador. Cuídense, chicos. Ajá, así es. Cuídense, Chao. chicos. Hasta mañana. Chao. Chao, chao.